Dios, gracias porque estamos bajo tu gracia, Señor. Gracias porque tenemos tus manos cuidándonos, protegiéndonos. Padre, tú nos llevas de más a más. Señor, realmente trae un entendimiento y una necesidad de madurar, Señor, en ti. Una madurez, Señor, que permanezca, una madurez, Señor, que traiga reposo. Dios, gracias porque tú tienes cuidado de nosotros. Y Señor, gracias porque te puedes revelar a nosotros día a día. Danos sed y hambre de ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén. Muy bien. Hermanos, yo les puedo, por favor, pedir que abran sus Biblias en Juan, capítulo 15, versículo 16, por favor. Amén. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ok, gloria a Dios. El Señor nos eligió a nosotros y nos ha tenido por fieles en su ministerio. ¿Cuál es el ministerio que tiene todo cristiano? El ministerio de la reconciliación, de predicar el Evangelio. Ese es nuestro ministerio. Desde el momento en que nosotros creemos en Jesús, tenemos un ministerio y Él nos ha tomado por fieles. No importando lo que hayamos hecho antes, somos una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hemos adquirido su naturaleza y Él quiere que llevamos fruto y que llevemos a muchas partes fruto que permanezca. Él quiere que nosotros salgamos y hablemos los testimonios de Dios, su Biblia, su palabra, para que la gente crea y ese fruto permanezca en ellos y después ellos lo compartan a otros y permanezca y después otros y así se vaya extendiendo el reino de los cielos. La semana pasada vimos cómo Jesús era la luz del mundo y Él nos ha dicho ahora que nosotros somos la luz del mundo y que somos como una ciudad sobre un monte asentada, ¿verdad? Una ciudad que se puede ver desde lo alto, arriba de un monte. ¿Para qué? Para dar luz al valle de sombras. Para eso estamos aquí, para demostrar el testimonio de Cristo. Ahora, Dios se toma en serio cuando nos da ilustraciones acerca de que ahora nosotros somos la luz, de que ahora nosotros somos los sembradores de la semilla. Y nosotros también deberíamos tomar en serio todas estas responsabilidades y privilegios que el Señor nos permite servirle. Por favor, acompáñenme a Colosenses capítulo 1. Y vamos a leer del 9 al 14. Colosenses capítulo 1, del 9 al 14. ¿Lo tienen? Colosenses 1, de 9 al 14. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo está diciendo que estaba orando para que conocieran la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, otra vez, Él nos dice: sean luz, sean sembradores de la palabra para que lleve fruto y permanezca. Vivan la palabra para que den sombra a las aves de los cielos. Para que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que andéis como es que digno del Señor, agradándole en ¿cuánto?
en todo. Hermanos, hay veces que nosotros decidimos en qué queremos agradarle al Señor y en qué no queremos agradar al Señor. Hay cosas que el Señor nos pide y decimos, sé que es tu voluntad, tengo todo el conocimiento de ella, pero prefiero agradarme a mí mismo. Y eso, hermanos, es un fruto que no permanece. Eso es un fruto que se va a quedar encerrado y que si no es nutrido y si no es llevado afuera, no va a avanzar. Se va a quedar en un mismo lugar. Va a traer se va a enmohecer. Dice también la palabra, para que agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Ahora, hermanos, cuando nosotros no avanzamos, cuando nosotros nada más recibimos la semilla y nos las quedamos, no podemos avanzar. No caminamos en las buenas obras que el Señor tiene preparadas para nosotros. Y buenas obras, mucha gente se imagina muchas obras de caridad, muchas obras grandes, muchas obras de predicación a varias partes. Pero yo quiero que hoy aprendamos que es en la casa donde tenemos que comenzar. Cuando nosotros no caminamos bien en la casa, no podemos caminar bien allá afuera. Ese es el orden, ¿verdad? Que todo buen ministro tenga bien sujeta su casa. Si no, ¿cómo puede llevar la familia de Dios o la casa de Dios? Entonces, es importante que aprendamos que el Señor quiere que llevemos fruto que permanezca. Y lo primero que tenemos que hacer es dar esas buenas obras hacia nuestra propia familia. Esas buenas obras, ¿qué son? Enseñar la palabra, vivir la palabra, dar testimonio de la palabra, edificar en fe a nuestro propio hogar. Si nosotros no hacemos eso, nuestros hijos no van a poder seguir adelante. Nuestros hermanos, nuestras hermanas, no van a poder ser afilados como esa flecha que puede llegar a más lejos que nosotros. Versículo 12. Y quiero enseñar también esto. Poder de su gloria para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué significa esa palabra? Quiere decir estar firmes en tiempos de adversidad. Cuando nosotros nos quedamos quietos, no podemos extender el reino. Cuando nosotros no plantamos más y viene una tormenta, entonces si yo solo tenía una vid, ¿qué pasa? Pues solo es esa la que va a estar ahí. Y si se pierde esa, entonces se perdió todo. Pero si nosotros estamos plantando, llevando fruto a muchas partes, aunque vengan tormentas, va a haber una cosa que se llama el rebusco. Y en esas tormentas muchas veces las plantas, las uvas que no están bien pegadas a la vid, se caen. Pero dice la palabra que va a haber un rebusco, que es esas personas que iban a buscar qué es lo que quedaba de lo que había permanecido firme. Cuando nosotros estamos plantando y extendiendo el territorio de Dios y fundamentando toda nuestra vida en mucha semilla, en mucha palabra, entonces en tiempos de adversidad siempre vamos a encontrar un rebusco, algo que el Señor ha plantado en nuestro corazón y ha quedado firme en nosotros. Ahora, versículo 12, con gozo, dando gracia al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Fíjense cómo muestra el querer participar, el querer hacer buenas obras, el querer llevar un fruto que permanezca. Tiene que ser hecho con gozo y dando gracias al Padre que nos hizo aptos, ¿verdad? El Señor es el que por su Hijo nos ha dado la luz y somos capacitados y somos aptos para poder avanzar en su reino de luz. Si nosotros no entendemos el gran valor de dónde estábamos nosotros a lo que el Señor nos ha llamado, no vamos a poder dar las gracias
y mucho menos vamos a poder hacer la obra de Dios con gozo. Pero cuando uno le dice a un padre, enseña a tus hijos la palabra de Dios, siempre va a haber una como resistencia. Siempre va a haber una de, pues, no me digas qué hacer. O sí lo hago, ¿no? O mira, pero realmente no hay una labor profunda de cuidar el fruto que el Señor nos ha dado y las semillas que ha proveído. Nuestros hijos son semillas que tenemos que nutrir, hermanos. Son semillas que tenemos que llenar de la palabra de Dios, para que ellos puedan tener un fruto que permanezca. Para que tú también como padre no los vayas a ver sufrir en tiempos de adversidad. ¿Por qué? Porque ellos van a estar firmes cuando se encuentren con adversidades. Ellos van a tener caminar seguro. ¿Por qué? Porque están bien plantados. Fíjense versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando entendemos de dónde fuimos sacados y a dónde fuimos puestos, de estar en una cárcel eternamente en el lago de fuego, a podernos sentar en los lugares celestiales con Dios, se quiere hacer todo lo para Dios con gozo y dándole gracias. Lo único que no nos pueden quitar a nosotros, hermanos, es nuestra salvación en Cristo Jesús. Tenemos de más para estar agradecidos porque Cristo nos ha salvado del infierno. Nos ha quitado de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo. Cuando entendemos eso, la acción de llevar la palabra, de llevar el fruto, de hacer esas buenas obras hacia nuestros hogares, se hace con gozo y con gratitud. Cuán bueno es Dios que nos tiene por fieles en su ministerio. Cuán bueno es Él. ¿Cuántos hemos tenido errores? Pero Dios sigue dando de su gracia y nos sigue mostrando su fidelidad porque Él quiere que lleves fruto. Si el Señor se basara en todas tus acciones, si el Señor se basara en todos tus errores, entonces diría, ¿para qué sigues con vida? Mejor ya te llevo, no veo que vayas a traer fruto. Pero si tú sigues con vida aquí y has tenido errores, el Señor te está diciendo, pídeme perdón, arrepiéntete, quiero que hagas todos los frutos que yo te dé, que los lleves con gozo y gratitud. No es posible, hermanos, tener un ministerio en tristeza, un ministerio quejándose. Y los padres y las madres tienen que entender también eso. El Señor nos ha dado a hijos o hijas para que llevemos con gozo lo que el Señor nos ha dado, para que podamos proveer la palabra de Dios y verlos firmes y bien plantados. Mucha palabra nos enseña acerca de que tenemos que enseñar unos a otros, ¿verdad? El Señor dará pastores para que apacienten a las ovejas. Habrá levitas, habrá maestros, habrá profetas, habrá apóstoles y muchos enseñarán la palabra de Dios. Pero tenemos que entender que cada uno de los que ha recibido a Cristo es luz y tiene una conexión directa con el Espíritu Santo. Al ser luz tenemos una responsabilidad y un llamado y vamos a dar cuenta de todo ellos. Muchas personas al escuchar la parábola de los talentos, ¿se acuerdan? A uno les dio 10, a uno les dio 5, a uno les dio 1, 2, 3. Y no le regresaron ningún talento al Señor cuando les pidió cuentas. Y cuando las personas escuchan, ¿es de los talentos? Gracias a Dios que a mí no me dio ningún talento. No voy a tener que darle ninguna cuenta. Pero hermanos, los talentos Dios os ha dado a cada uno. Un don que Dios también ha dado, un regalo que ha dado Dios, es su palabra. Y si nosotros escuchamos su palabra los domingos, los miércoles, los martes, los sábados, o cada vez que tú abres la palabra de Dios,
Él va a pedir cuentas de lo que tú has leído, de lo que tú has escuchado. Entonces unos dirán, mejor no escucho para que el Señor no me pida cuentas. Pero el Señor Jesús te dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Vamos todos a dar cuentas delante del Señor. Y Él te va a decir, yo te di la semilla de mi palabra, yo te di a mi Espíritu Santo para que llevaras fruto y permaneciera. ¿Qué has hecho con Él? Si viniera hoy el Señor y te pusiera a dar cuentas, en tu vida sabes que ha habido un fruto que ha permanecido para los que te rodean. ¿Has tomado tu ministerio en serio en tu casa para decir, sí, creo que he dado todo lo posible para mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi hija, para que su fruto permanezca? Y aun cuando haya tiempo de adversidad y yo no esté aquí, el Señor está con ellos porque se les ha enseñado. Es importante entender que Dios nos ha dado una responsabilidad para sembrar. Y si nosotros nos quedamos con esa semilla, se echa a perder. No trae fruto. ¿En dónde queda? Para que nuestro fruto lleve más fruto que permanezca, tenemos que aprender a recibir pan, pero no nada más para nosotros, sino para alimentar a los demás también. Vamos por favor a Éxodo, capítulo 16. Éxodo capítulo 16 nos habla de cuando el maná caía del cielo. Y dice, y viéndolos los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Se refiere al maná, que maná literalmente significa ¿qué es esto? Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Eso es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, y un gomer por cabeza. Un gomer era un recipiente que podía almacenar 2.2 litros. Conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello, ¿para qué? Para mañana. Los que habían recogido mucho, no les sobró. Y los que habían recogido poco, ¿qué pasó? No les faltó. ¿A qué se refiere eso? Una vez, cuando estaban las hermanas compartiendo a los jóvenes, a veces me llamaban y me decían, hermano, es que tengo tanto para compartir, que no me da el tiempo para poder enseñárselo a los hijos o a los jóvenes. Y es que esa es la gracia de Dios. Dios nos da de más, ¿para qué? Una parte el Señor se lo estaba revelando para que fuera enseñado a los jóvenes, pero la otra parte era para ellas mismas. El Señor nos da en abundancia y podemos tomar lo que nosotros creemos que sea necesario, y si nos sobra es para dar a los demás. Al que le faltó, no agarré suficiente, entonces llega el que toma de más y puede también proveer al otro. Ahora, la idea no es que nosotros siempre tomamos poco y digamos, hermano, me faltó palabra, dame. Y entonces están las prédicas y los estudios, pero uno no puede siempre vivir de lo que uno toma, de lo que el otro toma. Acuérdense de las vírgenes y el aceite, ¿verdad? Unas vírgenes eran sensatas, ellas eran sabias y tenían aceite necesario para poder vivir su vida todos los días
llenos del Espíritu Santo. Pero las otras, cuando vieron que no tenían, le pidieron a las demás, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene que tomar del pan o de la semilla que Dios nos está dando para poder nutrirnos a nosotros mismos, pero también darles a los que faltan. Y en los que siempre están tomando pocos, hermanos, va a haber un día en el que el Señor va a regresar y van a decir: Señor, me faltó conocerte más. Señor, yo pensé que tenía, yo pensé que eras mi Señor, yo pensé y yo pensé. Y el Señor dice: no todo el que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El que no está lleno de la palabra de Dios, el que está siempre intentando tomar de los demás, hay algo que no cuadra. La palabra dice, y lo vamos a ver un poquito más adelante, que habrá un día en que ya no le preguntaremos a nuestros hermanos, sino que tendremos todo el conocimiento de Dios. Y ese es el Espíritu Santo entrando en nosotros, en el que te da esa sed y esa hambre de Él. ¿Ok? Vamos un poquito más adelante. Versículo 19. Y Él les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. ¿Y qué pasó? Y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios y no queremos, o esa semilla o ese maná, y no queremos compartir, sino que lo queremos guardar para nosotros mismos, ellos decían: mañana pues voy a tener más, y se querían acumular. Todo eso se echaba a perder. Cuando nosotros estudiamos las palabras y leemos y estudiamos, pero no buscamos un fin para los demás, sino para nosotros, y tener para nosotros nada más, entonces esa semilla no va a llevar un fruto que permanece, porque lo estamos guardando para nosotros mismos, porque nada más se queda aquí, pero nunca se lleva a cabo esa palabra, nunca se comparte por los demás. ¿Ustedes creen que los israelitas decían: voy a guardar maná para darle a mis hermanos? ¿O era para ellos mismos? Cuando nosotros nada más queremos recibir para nosotros, y recibir para nosotros, y recibir para nosotros, y decimos: hermano, ora por mí, hermano, consuélame con una palabra, hermano, esto. Claro, siempre se va a dar. Pero si en tu corazón no está dispuesto el que lo que tú recibas, con lo que tú seas consolado, Dios te use para consolar a los demás, entonces ese fruto no permanece. Se queda en una experiencia que solo tú viviste, pero Dios quiere usar todo lo que tú has vivido para que aprendas a consolar a los demás. Bendito sea el Señor Dios de toda consolación, que nos consuela de todas nuestras atribulaciones, ¿verdad? El Señor quiere que aprendas a recibir, pero para dar. Porque si tú nada más te quedas las cosas, se aguzana, ya no avanza más, ya no hay más fruto que permanece. Versículo 21. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol se calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los principales de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se sanó ni se dio. Eso era porque el día siguiente era el día de reposo y no tenían permitido recoger. ¿Por qué? El día de reposo era para entender que el Señor te suple en toda necesidad. El Señor te suple en todo lo que tú estás buscando,
por su gracia. El día de reposo era para enseñarnos a entender, para hacernos entender que no es por nuestras obras, sino es por lo que Dios nos da de su provisión y nosotros podemos descansar. ¿Ok? Qué precioso es cuando venimos a congregarnos y recibimos ya sea palabra, salmo, cántico, de parte de otros hermanos que el Señor ha puesto en su corazón y nos lo comparte y nos trae reposo, nos trae alimento. Pero imagínense que cada uno de los que están presentando la palabra de Dios se guardase en las cosas. ¿De qué serviría? ¿Qué pasaría con todo eso que el Señor ha revelado? Pues entonces no traería fruto. Versículo 31, fíjense. Y la casa de Israel lo llamó maná, porque quiere decir, ¿qué es esto? Y era como una semilla de culantro blanco y su sabor como hojuelas con miel. Y dijo Moisés, eso es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y le dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová le mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y aquí lo que me llama la atención es que el Señor les decía, no guarden nada porque se va a echar a perder. Todo lo que ustedes quieran quedarse para ustedes mismos se va a gusanar. Pero aquí les dice que guarden un gomer para que después se comparta a sus descendientes lo que Dios había hecho con ellos en el desierto. Qué interesante que lo que Dios da para compartir perdura, ¿verdad? Y lo que Dios te da, pero tú te lo quieres guardar o no quieres tomar acción en ello, se echa a perder. Por eso el Señor dice que nos da aceite fresco a nosotros. Nosotros necesitamos tener un aceite fresco todos los días de su palabra, pero necesitamos compartir, hermanos. Ese maná dice que duró para que den de testimonio a las generaciones futuras, a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. ¿Cuántos años estuvieron en el desierto? 40 años. ¿Cuánto habrá durado ese gomer para seguir testificando a los hijos y a los hijos, y ellos crecieran y ellos se fundamentaran en la palabra de Dios? ¿Para qué? Para que esa semilla, que era el maná, que era como una semilla, diera un fruto que permaneciera. Podemos llenarnos de predicaciones. Se ven muchas predicaciones en YouTube, muchísimas, ¿no? La Biblia de audio, los estudios, muchas cosas. Pero si nosotros en nuestro corazón no estamos guardando esa palabra para dar testimonio a los demás, ¿de qué va a servir esa palabra? ¿De qué sirve tanta palabra? ¿De qué sirve tanto conocimiento? Es importante aprender a dar, ¿verdad? Jesús mismo no guardó su pan, ¿verdad? Su cuerpo, sino que lo tomó y lo partió y lo dio a sus discípulos. Él es el pan de vida. En el desierto ellos comieron el maná que descendió del cielo, el pan que se descendió del cielo, pero todos ellos murieron. Pero Jesús, al darse a sí mismo, al compartir su cuerpo, al compartir su pan, Él fue el maná de Dios que bajó del cielo, tiene un fruto que permanece a nosotros. Jesús no dijo, no, Señor, me quiero guardar a mí mismo, quiero yo cuidarme, no quiero ir a la cruz, mejor
yo mejor ya haciendo contigo y me siento en el trono, sino que dijo, Señor, hágase tu voluntad. Y se dio y se compartió para que nosotros pudiéramos alimentarnos de ello y hubiera un fruto que permanece. ¿Cuántos de ustedes han recibido palabra durante todos estos años? ¿Cuántos de ustedes han recibido predicación durante todos estos años? Yo sé que hay unos nuevos, gloria a Dios, pero los que han estado muchos años, hoy es tiempo de decir, ¿qué tanto me he guardado? ¿Y qué tanto el Señor me está pidiendo que ya empiece a ejercer mi ministerio? Que ya empiece a hacer luz en mi casa, que ya empiece a dar de mí, que se haga su voluntad y no la mía. Y los que están nuevos, gloria a Dios, tan pronto lo que reciban, mastíquenlo, nútranse y después compártanlo. Créanme, si piensan que se van a quedar sin comida, el Señor va a suplir. Todos los días el Señor trae de su maná. ¿Saben cómo trae todos los días el Señor de su maná? Cuando abrimos la Biblia. Cuando abrimos la Biblia recibimos de su maná. Y nos va a dar todo lo necesario para poder compartir y alimentarnos a nosotros mismos. Para que nosotros podamos aprovechar la responsabilidad que se nos da, entonces tenemos que reconocer lo valioso que se nos ha dado. Entonces le serviremos con gozo y con un propósito. Hay mucha gente que puede servir sin un propósito. Pero hermano, tú tienes un propósito, hermana, tienes un propósito. Y es que has sido llamado para llevar la luz, para llevar la semilla y para ver que muchos rindan su vida a Jesucristo. Para que todo lo que hagan plazca a Cristo, plazca a Dios. Pablo lo que pedía de los que él enseñaba no era dinero. ¿Qué pedía Pablo de los congregantes? Fruto. Pablo pedía fruto. Y en 2 de Corintios estaba hablando de los diezmos, las ofrendas. Y no estaba pidiendo el dinero, estaba pidiendo el fruto de que ellos ayudaran a otros. Así como la palabra que les fue dada, no se la quedaran ellos, sino que la pusieran en acción para dar ofrenda a otros. ¿Por qué? Porque si de gracia recibimos, entonces de gracia damos. Eso era lo que tocaba el corazón de Pablo. No era lo monetario, era entender qué es lo que Dios les había dado, el valor de ello, para que ellos pudieran dar a las iglesias en necesidad. Pero si se lo guardaban, pues esas riquezas, hermanos, son corruptibles, ¿verdad? Y nuestra fe es como un oro incorruptible. Eso sí permanece. Cuando nosotros caminamos en fe, eso es un fruto que permanece. Cuando el Señor te ha bendecido con algo y no quieres compartirlo, hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué te lo quieres guardar? Eso va a ser corruptible, eso se va a acabar. Mejor muévete en fe. Todo lo que el Señor nos dé, hay que honrarlo con lo que nos dé, ¿verdad? Si el Señor nos dio cuerpo, hay que honrarlo con nuestro cuerpo. Si el Señor nos dio una casa, hay que honrarlo con nuestra casa. Si el Señor nos dio un coche, hay que honrarlo con nuestro coche. Compartirlo, que tenga un propósito. No nos los guardemos. La gente que es avariciosa, hermanos, empieza a ver una raíz de amargura, y ahí empiezan muchos males. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Tú crees que tu padre te va a dejar sin comer? Es tu Padre Todopoderoso. La palabra dice que el padre de familia que no provee a su familia ha negado la fe y es peor que un incrédulo.
Dios es tu Padre proveedor. Dios nunca va a dejar de darte lo que necesitas. Dios siempre va a darte las palabras necesarias para dárselas a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a tu familia. Hermanos, podemos tomar de Dios constantemente. Podemos estar tomando de su fuente día y noche. Pero si no lo hacemos, entonces no vemos fruto en nuestro hogar. ¿Y qué pasa? Peleas, contiendas, celos, envidias, ¿verdad? Palabrotas. Y eso no es de Dios. ¿Dónde está ese fruto perfecto, bello, que permanece? Como padre de familia, ¿has dado consolación a través de las palabras? ¿Has dado de lo que el Señor te ha dado a ti de gracia? ¿Has recogido un poco más de maná para podérselo dar a quien lo necesita? ¿O solo tú te lo quedas? Y aparte de que lo quedas, lo guardas y no quieres compartir. Eso no da testimonio de un cristiano. Cuando vamos a Deuteronomio, por favor, capítulo 6. Cuando no queremos compartir, no reflejamos la naturaleza de nuestro Padre. Deuteronomio 6, del 1 a 9. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra. No para que te los guardes nada más, sino para que los pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, después ¿quién? Tu hijo, y después ¿quién? El hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Qué precioso es eso. Para que tus días sean prolongados. Si el Señor está viendo que estás trayendo bendición a tus hijos, a tus nietos, ¿qué va a hacer el Señor? Te va a dar más. Te va a dar más. Te va a dar más días. ¿No es una corona los nietos? ¿No es una corona a los nietos? Dios quiere que tengas una corona y veas a tus nietos. Pero que tú en tu corazón estés dispuesto a enseñar a tus hijos y después a los hijos de tus hijos. ¿Cuál coronota se ha de haber llevado la abuelita de Timoteo, verdad? Él aprendió de ella, él aprendió de su mamá y él después fue un ministro. Cuando Dios ve que estás dando a tus hijos lo necesario, extiende, ¿ok? Él extiende. Pero cuando no estás dando a tus hijos lo necesario, pues la vida ya no se vuelve una vida abundante como la que el Señor quiere que vivas. A veces queremos arreglar todo en el mundo, en nuestro trabajo, en todo lo necesario, la ropa, las colegiaturas, esto, el otro, la renta, para poder proveer bien a nuestra familia. Cuando es todo lo contrario. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Por qué? Porque si no hay dinero para la colegiatura, los hijos van a estar contentos con lo que tienen ahora, porque el Señor les dijo: no te dejaré ni te desampararé. ¿Por qué? Porque esos hijos van a poder aprender a vivir en toda circunstancia sabiendo que tienen un Padre Celestial que los cuida. Pero si nos enfocamos más en lo natural y empezamos a ahorrar y empezamos a no, esto es para esto y ahorrar y no, esto es para cuando se gradúe de la universidad y todo, y empezamos a ahorrar y no damos, ¿qué creen que va a pasar con ese dinero? Va a ser como un saco roto, hermanos, que está uno trabajando y trabajando. ¿Por qué? Porque están muy preocupados por el futuro de sus hijos. ¿Estás preocupado por el futuro de tus hijos? Enséñales la palabra de Dios.
créeme que en cualquier adversidad van a estar bien plantados. Hermanos, soy un testimonio de ello. 2 veces. Mi familia no tiene dinero para ninguna universidad. 2 veces se me han becado para la universidad. 2 veces. No se necesitó de dinero, sino de las oraciones de mis padres y de la fe para estar contento con lo que tenemos. Creo que Dan lo aprendió, ¿verdad? Estar contento con lo que Dios nos da. El contentamiento es algo que tenemos que ejercer. Entonces, cuando nosotros queremos guardar muchas cosas, pero nos preocupamos y queremos guardar así todo para nuestro futuro, se aguzana. Pero cuando nosotros estamos pendientes a la voz de Dios, a ver quién tiene necesidad de palabra o de lo material, ahí estamos, ¿verdad? Para dar y para dar y para dar. El Señor bendice al dador alegre. Si nosotros no lo estamos haciendo con gratitud, es porque no entendimos lo que se nos ha sido dado. Entonces, versículo 2 otra vez. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Lo que está enseñando el Señor aquí es, en el desierto tenían que esperar la provisión diaria, ¿verdad? Tenían que esperar. Y tenían que tomar un gomer. O sea, hasta ahí. Pero cuando nosotros estamos ya en la tierra prometida, cuando nosotros estamos aprendiendo del descanso que el Señor nos dio, ¿qué iba a fluir? Leche y miel. Leche y miel. ¿Les decía que era un poquito cada día o que fluía? Fluye. Cuando nosotros aprendemos a descansar en la provisión que Dios nos da, ¿qué va a hacer? Fluir leche y miel. Ya no tenían que recogerlo. El día de reposo era una enseñanza para ellos de que un día van a tener que nada más descansar. Cuando nosotros buscamos en la palabra, tomamos sus promesas y descansamos en ellos, hermano, créeme que todo el futuro de tus hijos, de tu familia, está para que sea multiplicado. Para que puedan tomar de esa leche y miel que el Señor nos da. Fíjense en el versículo 3 otra vez. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. ¿Y qué? Os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Cuando nosotros entramos en el reposo del Señor, hay multiplicación. Cuando nosotros estamos agradecidos de lo que el Señor nos ha dado, hay multiplicación. Cuando Jesús, este muchachito, estaban en un lugar lejano y le dieron panes y peces, el muchacho dijo, no, mejor me los guardo, y aquí hay muchos que tienen hambre, les voy a sacar una lanota, ¿no? Porque decía Jesús, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo les vamos a dar de comer? Y el discípulo le dice, pues ni aunque quieran ir a comprar, porque no hay ninguna tienda cerca. Tenían dinero. El muchacho no dijo, ay, pues esto me lo guardo y de aquí voy a sacar. Sino que hizo, lo dio a Jesús. No se guardó las cosas. Y ese muchacho vio el poder de la multiplicación. Cuando dio, fue un fruto que permaneció. ¿Se imaginarán a ese muchacho saber que está escrito en la palabra de Dios? Y que ha traído mucha bendición a muchas personas. ¿Por qué? Porque no se guardó las cosas, sino que las dio. Un fruto que permanece hasta el día de hoy.
la acción de ese muchacho. Cuando nosotros estamos agradecidos por el descanso que Dios nos puede dar, así como Jesús levantó los panes y dio las gracias, vino multiplicación. Vino mucho para satisfacer al hambriento. Cuando tú entiendas, hermano, que puedes encontrar reposo en la palabra de Dios y tomar por fe esas promesas, entonces prepárate para esos ríos de leche y de miel. Ya no te preocupes por lo de afuera, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Tú reposas en las promesas de Dios? Analiza tu semana. ¿Tú reposas en las promesas de Dios? Analiza el último mes. Analiza el último año. Toma sus promesas y te anclas a ellas. ¿O estás preocupado? ¿O estás ansioso? ¿Cuál es el testimonio que da tu vida? ¿Que vives en reposo o que vives angustiado? Si estás en angustia, corre a su palabra y dile: Señor, confío en lo que está escrito. Confío en tus promesas. Eres mi Padre. Tú mandaste a tu Hijo desde el cielo para que yo pueda llenarme de Él todos los días. Pero si tú no quieres tomar de ese pan, hermanos, ¿cómo es que vas a tener una vida abundante? ¿Cómo es que vas a poder ver a tus hijos y a los hijos de tus hijos bien firmes? ¿Quién diese que tuviesen tal corazón, verdad? Para que siguieran mis mandamientos y les fuera bien a ellos y a los hijos de sus hijos. Es una responsabilidad la que tenemos. Si no tengo hijos, hermano, puede ser un padre espiritual para alguien de la iglesia. Si no tienes hijos, puede ser una madre espiritual para las jóvenes de la iglesia. ¿Cuánto que el Señor te ha dado quiere que transmitas? ¿De qué te sirve que te lo quedes tú? Varones, hombres, la palabra dice en Hebreos 5, teniendo ya que ser maestros de la ley, ¿es necesario que regresemos a los fundamentos? La palabra también dice en Timoteo que todos los días se la pasan aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque nada más se busca para ellos mismos. Ha habido un crecimiento enorme con las personas que quieren compartir. ¿Por qué? Porque Dios los usa como canales para que lleven fruto que permanezca. En Malaquías también nos dice el Señor que el trabajo de los levitas era enseñar la ley al pueblo. Entonces todos tenían que ir con los levitas y tenían que aprender lo que ellos les decían. La ley antes se leía delante de todos y era la única manera en que podían aprender. Si los levitas no daban bien las instrucciones, pues entonces el pueblo podía desfallecer, ¿verdad? Pero vamos a Colosenses capítulo 1. Versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esta oración la hace Pablo no nada más para los levitas, o para los pastores, o para los maestros, o para los profetas. Los hace para cada uno de los integrantes, que sean llenos del conocimiento de Dios. ¿Cómo es que pueden ser todos llenos del conocimiento de Dios? Vamos a Hebreos.
capítulo 8, del 8 al 11. Porque respondiendo les dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y después dice: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Nosotros, al recibir a Jesucristo, estamos en el nuevo pacto. Y el Espíritu Santo, en el momento que tú creíste y dijiste: Señor, te acepto como mi Señor Salvador, en ese momento el Espíritu Santo entró dentro de ti y te está enseñando todos los días acerca del Señor. Cuando nosotros leemos su palabra, se graba en nuestra mente y en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo nos va a ir revelando más y más y más de Él. Ya no iba a ser necesario que fueran y corrieran con los levitas para que les leyeran la ley, sino que ahora, cuando ellos lo leen, tienen el Espíritu Santo, o tenemos el Espíritu Santo, para que nos sea revelada todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Por eso dice en el versículo 11: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, desde los más chiquitos, pueden recibir revelación de Dios, hasta los más grandes pueden recibir revelaciones de Dios. Ahora, ¿qué hacemos con lo que el Señor nos revela? ¿Queremos nada más ser consolados? ¿Queremos nada más ser apapachados? ¿Queremos saber nada más qué dirección tomar en una parte de mi vida? ¿O queremos recibir para todas esas cosas, pero también para aprender a dar a los demás? No nos debemos guardar las cosas. El Señor también nos enseña en la parábola que a los padres de familia se les dejó encargado a sus siervos, pero que si el Señor no regresaba y no veía que habían sido alimentados sus siervos, iba a decir: siervo malvado, ¿por qué no les diste de comer? Mira cómo los tienes. Nosotros somos siervos del Señor, que tenemos que dar alimento a los que necesitan. No tenemos nada más que guardarlos, tenemos el conocimiento de Dios. Puedo aprender de ti, y lo que aprenda de ti directamente, puedo darlo. Nos va a pedir cuentas el Señor. Es en serio, hermanos. Nos va a pedir cuentas de todo lo que ha sido revelado, de todo lo que hemos escuchado, cómo lo hemos vivido. Entonces, hay que aprender a no guardarnos las cosas. Hay que aprender a buscar a Dios, no nada más para nosotros mismos y guardar ese maná, y yo, Señor, y a mí, 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 y a mí. Sino que, Señor, dame, porque necesito alimentarme de ti, pero también dame más para que yo pueda suplir a los que tienen necesidad. Para que ellos reciban tu palabra o reciban tu testimonio y lleven fruto que permanezca. Y ellos no nada más se lo queden, sino que lo lleven y lo lleven y lo lleven y lo lleven. Los discípulos aprendieron de Jesús. Él dio su vida para que hubiera un fruto que permaneciera. Y los discípulos estuvieron dispuestos a tomar su cruz y seguirlo, no amando más su vida, sino a Cristo. Y por el sacrificio que Él hizo, dijeron: Señor, queremos que siga tu linaje. Y dieron su vida para que los otros pudieran creer en el testimonio de Jesucristo. El recibir, hermanos, es bueno. Aprender a recibir es bueno. Cuando no aprendemos a recibir, entonces no conocemos la gracia de Dios. Y pensamos
No, Señor, no me lo merezco, no me lo merezco, no me lo merezco. Sí, no te lo mereces, pero es mi gracia. Y tienes que aprender a recibirla. Tienes que aprender a tener un reposo. No tiene nada de malo recibir del Señor. Pero cuando nosotros recibimos y no queremos dar, ahí es el problema. Ahí es cuando se apaga mucho el fuego del Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué es? ¿Para qué quieres todo esto? Claro, yo soy tu Padre, yo te suplo, yo te lleno, pero tienes que aprender a dar a los demás. Hermanos, padres, o futuros padres, tenemos una responsabilidad, y ha tocado mucho mi corazón eso, que tenemos que dar de lo que Dios nos ha dado. Tenemos que actuar con la misma misericordia que Dios ha tenido para con nosotros, para con nuestros hijos. Tenemos que aprender a disciplinar a nuestros hijos como el Señor nos ha disciplinado, en amor, pero con disciplina. Tenemos que enseñarles a amar a Dios, no nada más porque sí, sino enseñarles que lo amen por lo que Dios ya hizo con ellos en la cruz. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Hermanos, dar es una bendición. Es mejor dar que recibir. ¿Por qué? Porque se llena tu corazón. Cuando Pablo veía las ofrendas de amor que daban hacia Pablo en Filipenses, su corazón se gozaba. No por lo monetario, sino por el fruto que estaban llevando. No te guardes las cosas que el Señor te da. No nada más te las quedes a ti y busques un Dios que me sirve a mí, me sirve a mí, me sirve a mí. Dios te ha hecho una ciudad asentada sobre un monte para que des luz a los valles de sombra. La palabra dice que una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas. El Señor es el sol y la iglesia es la luna, ¿ok? Y la luna da el reflejo de la luz del sol en tiempos de oscuridad. Nosotros tenemos que recibir para poder dar. Y hay muchos que piensan que no son capaces de servir al Señor. Y tienes toda la razón. El Señor te capacita. No es por tu capacidad, es por la gracia de Él. ¿Qué tanto recibes de Él? Con la intención de dar de vuelta. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto tienes en tu corazón el Señor, lo que tú me des? Quiero darlo. Quiero darlo. Quiero darlo. Cada uno de los discípulos lo que recibía, lo daba. Pedro no tenía dinero, ¿verdad? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo, te doy. Estaba lleno del Señor. Estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Estaba buscando siempre dar. Tenía un corazón de dar. ¿No te ha pasado, hermano, que ves a alguien en necesidad o algún hermano en necesidad y luego tu corazón se voltea y Señor, ¿qué le doy? Pero no tengo para darle ahorita nada. Si tu corazón está a darle algo a Él, ora por esa persona. Bendícelo. Dale un abrazo. Y el Señor está contigo. Y tú no sabes. El Señor te puede suplir para que le puedas dar algo. Dios busca siempre canales de bendición. Y nosotros somos esos canales. Si nosotros cerramos el canal, Dios no va a dar para que demos. Pero si nosotros estamos abiertos y decir, Señor, fluye a través de mí, el Señor te va a dar, y 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 te va a dar, para que bendigas a otros. ¿Verdad? ¿Para qué nos va a dar y que se eche a perder todo? Vamos a construir nuestros graneros, ¿verdad? Los vamos a llenar de maíz. ¿Y después? ¿Qué vamos a hacer con tanto maíz? ¿De qué sirve? Necio, le dice, hoy vienen a pedir tu alma. ¿Qué tanto te has guardado, hermano? Que no has dejado que el Señor fluya. Y los que tienen poco, dice la palabra,
los que tienen poco, Dios va a suplir también para sus necesidades. Dios es un Dios dador y tenemos que aprender de Él. Tenemos que tener su carácter. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Él dio su única semilla, hermanos. A su único Hijo. Él dio su única semilla para que fuera plantada. Lo dio todo. Y Jesús dijo, es necesario que la semilla muera para que dé fruto. Hay veces que nos guardamos muchas cosas para nuestro propio yo. Es necesario que muramos nosotros a las necesidades que nosotros pensamos que estamos angustiados del futuro y mejor dar y dar y dar y dar bendición. Amén.